Buenas, soy Andrés Suárez y quería compartir un poco mi experiencia con mi práctica profesional. Yo realicé mi práctica profesional en Audiovisuales UNED, un departamento de la UNED que está dedicado exclusivamente a la creación de contenido audiovisual en todas sus etapas. Mi rol en Audiovisuales UNED se enfocó en la etapa de postproducción, específicamente en el área de edición y montaje. Al llegar, yo esperaba que me asignaran productos audiovisuales pequeños, como spots publicitarios, ¿verdad? Para redes sociales y eso. Y más bien, apenas llegué, decidieron asignarme un proyecto masivo desde el inicio, la postproducción entera de un documental sobre el pueblo Nove Zixaola y sus varias luchas. De hecho, el material en pantalla son tomas de ese documental. No tengo muchas fotos que mostrar porque es edición, entonces decidí mostrar eso. Regresando al tema, entonces en la práctica lo que tuve fue un proyecto gigante que abarcó todo el semestre y fue más extenso de lo que yo esperaba. La edición completa de un documental de ese tipo conlleva varios retos que antes de la práctica nunca se me hubieran ocurrido. Para empezar, el material que me dieron fue el resultado de una gira de varios días. Eran horas y horas de material sin ninguna escaleta o guión que me orientara. Era casi como que a uno le diera un set de 4000 piezas de Lego sin instrucciones y uno tenía que ver cómo creaba un producto coherente que le hiciera justicia a la temática. Y hablando de la temática, ese fue otro de los grandes retos. El documental abordaba una temática muy seria e importante. Hablaba sobre el pueblo indígena Nove que vive entre la frontera Costa Rica y Panamá, que ha sido un pueblo que históricamente ha sufrido de gran opresión a manos de las instituciones nacionales y compañías internacionales. Me di cuenta que yo no conocía nada de estas luchas, entonces antes de crear cualquier tipo de escaleta narrativa tuve que investigar. Investigué mucho y aprendí sobre el pueblo y ya después de eso al fin pude empezar a crear la escaleta. La creación de la escaleta fue un proceso de prueba y error. Tuve que intentar varios métodos porque varios hilos que se mezclaban tenían que estar coherentes y tenía que encontrar una manera de que fuera comprensible incluso para una persona que no conocía nada sobre el pueblo Nove o su historia. Esa fase de preproducción me enseñó que todos los documentales requieren gran investigación y planificación, incluso si el material se lo dan a uno ya grabado. De hecho, siento que el hecho de que ya hubiera estado grabado lo hizo más difícil, porque tenía que trabajar con lo que me dieron y no podía sugerir cosas para grabar que tal vez me hubiera gustado para la narrativa. Al iniciar la fase de postproducción ya propiamente, el mayor aprendizaje que tuve fue el de no encariñarse mucho con las cosas, porque mucho se termina cambiando o destruyendo en ejecución. Algo es teoría y algo es ejecución, y al empezar a editar me di cuenta que muchos de mis planteamientos narrativos no funcionaban en práctica. El primer corte que estaba editando estaba durando 47 minutos y me pidieron que tratara de cortarlo casi que a la mitad para que fuera más accesible. Completamente entendible, pero eso implicaba desechar demasiado material y yo sentía que todo era crucial para la trama. Pero ya mirando las cosas objetivamente y con una perspectiva distinta, regresé de nuevo a la fase de planificación a crear una escaleta mucho más resumida que al final terminó gustándome mucho más que la versión más larga. La fase de postproducción me ha dejado muchos aprendizajes, las realidades de teoría versus ejecución, que la planificación nunca se detiene y el proyecto siempre se encuentra en un estado de evolución hasta el final. En general, todo el proyecto como tal, como pueden ver, me ha dejado muchos aprendizajes y estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de aprender a través de la práctica. Mientras grabo esto, estoy terminando los últimos toques del documental. La sonorización y colorización me costó más de lo que pensé. Tuve que ver muchos tutoriales en línea para ubicarme bien y me da vergüenza admitir lo mucho que duré, pero logré sacarlo adelante. La fase de correcciones también ha durado más de lo que esperaba porque al ser un tema sensible hay mucho que se tiene que tomar en cuenta y estoy recibiendo asesoría de una persona especialista en temas indígenas que está parte de la persona asesora como tal. Y bueno, hablando de la persona asesora, aquí hay unas palabras de parte de él para cerrar el video. Gracias. En mi condición como coordinador del programa de producción de material audiovisual de la Universidad Estatal a Distancia, me ha correspondido supervisar el trabajo de práctica profesional del estudiante Andrés Suárez. Desde mi perspectiva, la verdad que es que Andrés ha realizado un muy buen trabajo
un trabajo que era complejo, pues participó de un proceso íntegro de producción en el sentido de tener que validar o valorar tanto la opinión de la persona especialista en contenidos como la perspectiva estética de la persona productora a cargo del material. Se le suma a esto que era un tema de pueblos originarios, lo que implica una sensibilidad adicional en el trabajo a elaborar, y el estudiante Andrés Suárez lo ha cumplido a cabalidad. Desde la UNES estamos plenamente satisfechos del trabajo que ha realizado y de la producción que nos deja ya debidamente editada para presentar la situación de la población Nove de la zona de Zigzaola, que es una población Nove transfronteriza y que no cuenta con territorio. Andrés entró a comprender el proceso y después proponer una narrativa para un material previamente grabado.